apóstoles acerca del ayuno. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del ayuno, ¿ya? Vamos a empezar primero con el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor acerca del ayuno? Que la Biblia nos responda a todo lo que vamos a enseñar. Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo 6:16 en adelante. Mateo 6:16 en adelante. Vamos a ver que las Sagradas Escrituras nos responda a todo lo que vamos a leer. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Es importante enseñar este tema porque muchos hoy en día dicen que ya no se debe de ayunar. Muchos enseñan que no se debe de ayunar, pero vamos a la Biblia, que la Biblia nos responda. Vamos a ir a Mateo 6:16 en adelante para ver qué dijo el Señor Jesús acerca del ayuno. Si lo prohibió o si dijo que se debe de hacer y a quién se lo dijo en el contexto. Vamos a explicar eso. Muy bien, vamos a ir allá a Mateo 6:16 en adelante. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, ya no sigas engañando a los con lo que estoy hablando, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que dijo el maestro en San Mateo 6:16 en adelante acerca del ayuno. Vamos a ver lo que dice. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Y qué dice? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, aquí el maestro le está hablando a los discípulos, le está hablando a los apóstoles, pero los discípulos, los apóstoles eran parte de la iglesia, claro que sí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando también los discípulos dicen al maestro, maestro, enséñanos a orar. Y el maestro le dice, ustedes van a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre nuestro lo conocemos. Ahora, si el maestro le dice a los discípulos que tienen que orar, hoy en día nosotros oramos al Padre nuestro o no oramos al Padre nuestro. La respuesta es que sí. Lo dijo a los discípulos, pero también tiene que practicarlo la iglesia. También tiene que la iglesia hacer lo que dice la Biblia. Entonces, el Padre nuestro lo enseñó a los discípulos, sí. ¿La iglesia tiene que orar de igual manera? Claro que sí. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, lee Mateo 28:20, el Señor le está hablando a los discípulos. Mateo 28:20 le dice a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le está hablando a los discípulos, pero los discípulos no llegaron hasta el fin del mundo, no llegarán hasta el fin del mundo. ¿Quién llega hasta el fin del mundo? Nosotros que somos la iglesia. Entonces, allá los apóstoles que eran parte de la iglesia, le está diciendo que él iba a estar todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Nos está hablando a nosotros. Ahora, concerniente al ayuno, aquí le está hablando a los discípulos, sí, que eran parte de la iglesia. Y por correspondiente también nos los dice a nosotros. ¿Y cómo hay que hacerlo? La Biblia si lo recalca, si lo dice. Vamos a ver, vuelvo a leer de nuevo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Por qué dice eso el maestro? Porque los fariseos, ellos ayunaban, pero lo hacían en una forma para que la gente lo vea. El maestro le dice a los discípulos que eran parte de la iglesia, le está diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. No lo hagan de la misma forma que ellos, no lo practiquen como ellos, porque recordemos que el maestro también dijo que nosotros, que los discípulos vean a los fariseos lo que hacían, lo que hablaban, y hagan lo que hablaban, pero no lo que practicaban. Por eso que el maestro decía, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no practiquen lo que ellos practican. Y los fariseos, ¿qué hacían? Decían que se debe de ayunar, decían que se debe de orar, y eso estaba muy bien, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo practicaban? El maestro le dice, ustedes escuchen lo que ellos dicen y practiquen, pero no lo hagan como ellos lo hacen.
Y aquí lo dice claramente, entonces vuelvo a leer. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, no lo hagan de la misma forma que ellos lo hacen, no lo hagan así, porque a Dios no le agrada. Vuelvo a repetir, como lo hacían los fariseos, a que todo mundo lo vea, que reciban gloria de los hombres. Y el maestro le decía, por cuanto ustedes ya recibieron gloria de hombres, ya del Padre ya no tienen gloria. Entonces seguimos leyendo, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? De cierto os digo que ya tienen su recompensa, claro, porque eran alabados por los hombres. Y aquí el Señor va a decir cómo es que se debe de ayunar, cómo es que hay que hacerlo. Aquí el maestro lo va a decir muy claramente. Muy claramente aquí el maestro lo va a decir. Entonces dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Si el maestro hubiese querido que no se ayunase, lo hubiese enseñado, ustedes no van a ayunar. Pero el maestro sí lo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Está diciendo cómo es que hay que ayunar, cómo es que hay que hacerlo, practicarlo. No dice que no se haga. Muy bien, seguimos. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. El maestro sí dice que se debe de ayunar y lo explica cómo es que hay que hacerlo. Eso es lo que hace el maestro. El maestro en ninguna parte prohíbe el ayuno. No lo prohíbe. Vuelvo a repetir, lo dice a los discípulos, sí, pero los discípulos eran parte de la iglesia. También por eso que el Padre Nuestro le enseña a los discípulos que eran parte de la iglesia. Nosotros también oramos el Padre Nuestro. Mateo 28:20 le habla a los discípulos que estará con ellos hasta el fin del mundo. Ellos no llegaron hasta el fin del mundo, la iglesia sí llega hasta el fin del mundo y el Señor promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces el maestro sí enseñó que se debe de ayunar, claro que sí. El maestro sí lo enseñó y se debe de ayunar. Se debe de ayunar. Aquel que diga que no está yendo en contra de la palabra de Dios, está yendo en contra del evangelio del Señor Jesús, de lo que predicaron los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice que nuestro fundamento tiene que ser los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo, Jesús el Cristo mismo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Que se debe ayunar? Sí, claro que sí. ¿Cómo hay que hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces seguimos por acá también en Mateo 9:14 en adelante. Mateo 9:14 en adelante. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:14 en adelante. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. El maestro le está diciendo a los discípulos, le está respondiendo a los discípulos de Juan, que ellos, sus discípulos no ayunaban. ¿Por qué? Porque el maestro todavía estaba con ellos allí. Pero que cuando el maestro volviese a su trono de gloria, entonces sí iban a ayunar. Entonces sí iban a ayunar. ¿Por qué entonces hoy dicen que no se debe de ayunar? ¿Por qué dicen que no se debe de ayunar hoy en día? La Biblia dice que sí. Aquí en ese entonces el maestro, estando con los discípulos, no ayunaban. ¿Por qué? Porque el maestro estaba con ellos. Pero lo recalca y lo dice que cuando él les sea quitado, que cuando él vuelva a su trono de gloria, entonces van a ayunar. ¿Y será que más adelante hay ejemplo de ellos ayunando? Claro que sí. Más adelante hay ejemplo de ellos ayunando. Sí lo hay. Sí lo hay. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Lo vamos a demostrar con la palabra del Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos otro por acá. Ahora, gloria al Señor Jesús. Mateo 17:21. Mateo 17:21. Vamos a ver para qué o por qué también se debe de ayunar. Mateo 17:21 en adelante.
Dice, vamos del versículo 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No sale este género sino con oración y ayuno. ¿Qué estaba diciendo el maestro ahí? Le reprochaba a sus discípulos de que no pudieron echar fuera al demonio, de que tenían el endemoniado. Y le dice claramente que ese género no salía sino con oración y ayuno. Algunos dicen que es el género de la incredulidad, algunos dicen que es el demonio. Pero ya sean los dos, tenía que ayunar. Se tenía que ayunar. Entonces el maestro en ninguna parte lo prohibió el ayuno. Lo enseñó cómo hay que hacerlo, eso sí, claro que sí. El maestro enseñó cómo se debe de ayunar, claro que sí, claro que sí. Ahora, permítame por acá otro pasaje más, ¿dónde está? Quiero encontrarlo. Un momentito. Ya hasta ya explicamos acerca de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Los apóstoles ayunaron? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Los apóstoles ayunaron, sí o no? ¿Qué cree usted? Los apóstoles sí ayunaron. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ya? Por eso que hoy en día es algo equívoco enseñar que ya no se debe de ayunar, que la iglesia no debe de ayunar. Eso no es verdad. La iglesia sí tiene que ayunar y la Biblia dice cómo hay que hacerlo. Muy bien, vamos a ver los discípulos ayunaron o no. Vamos a ir a Hechos 13:2 en adelante. Hechos 13:2 en adelante, para ver 13:1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí, ministrando estos al Señor y ayunando. Vuelvo a leer. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. ¿Los discípulos ayunaron? La respuesta es que sí. Claro que sí. Vuelvo a leer. Vamos nuevamente, Hechos 13:1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor, buscando al Señor. ¿Qué más? Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo lo he llamado. ¿Los apóstoles ayunaron? La respuesta es que sí. ¿Los discípulos ayunaron? La respuesta es que sí. Sí ayunaron. Entonces el Señor enseña, especificó cómo hay que hacerlo, claro que sí. Enseñó cómo hay que hacerlo, claro que sí. Eso sí. A ver, den la pantallita, por favor. Sí, denle en la pantallita y comparta. Denle en la pantallita y comparta, ¿sí? Apoye dando en la pantallita y compartiendo, ¿ya? Entonces estamos viendo por la Biblia si se debe de ayunar hoy en día. La respuesta es que sí. Hasta ahora que estamos viendo nos dice que sí se debe de ayunar. Muy bien. Ahora, Hechos 14:23. Hechos 14:23. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor Jesús. Hechos 14:23. Vamos del versículo 22. Hechos 14:22. Mi hermanita Abigail, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones.
Hechos 14, 22 en adelante. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Mi hermano Omar, ¿cómo está? Bendiciones, buenas noches. Denle la pantallita, por favor, y comparta. Sí, denle la pantallita y comparta. Entonces aquí vemos también que ayunaba la iglesia primitiva, que los apóstoles ayunaban. Aquí lo vemos por la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde queda eso que no se debe de ayunar? ¿El Señor Jesús lo prohibió? No lo prohibió. ¿Los apóstoles prohibieron? No lo prohibieron. ¿Los apóstoles lo practicaron? Sí lo practicaron. Ahora vamos a ver más adelante ejemplos del apóstol Pablo que ayunó. El apóstol Pablo, que fue designado a los gentiles, ayunó, y eso le enseñó a la iglesia de los gentiles. Entonces, ¿por qué dicen que no se debe de ayunar? ¿Por qué dicen que no se debe de ayunar? Si además de eso usted, según recomendaciones médicas, dicen que un día a la semana ayunar te ayuda, porque te ayuda a que te desintoxique de todo lo que le metes en medio de la semana a tu cuerpo. O sea, los doctores recomiendan que por lo menos una vez a la semana se debe de ayunar. Sí lo recomiendan. Eso es médicamente hablando, pero bíblicamente hablando, sí nos dice que tenemos que ayunar. Entonces, ¿cómo hoy dicen que no, que ya no hay que ayunar, que eso fue para los discípulos, para los apóstoles, y para nosotros no? Para la iglesia primitiva no. Perdón, para nosotros la iglesia del tiempo no se debe de ayunar ya, que eso fue para los apóstoles, para nosotros ya no. No, sí se debe de ayunar. Sí se debe de ayunar. El apóstol Pablo ayunó muchas veces, y hoy lo vamos a ver con la palabra del Señor Jesús. Ahora vamos a ver en Hechos 9:9. Pablo ayunó después de su encuentro con Cristo. Pablo ayunó después de su encuentro con Cristo. Hechos 9:9. Vamos a ver lo que dice Hechos 9:9. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es gentil? ¿Tú eres gentil? A ver. No quiero desviarme del tema, ¿ya? Dice, ¿dónde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió? El apóstol Pablo. Lo dicen por flojo, no quieren ayunar. Exactamente, eso es más, porque les gusta la comida, les agrada estar siempre comiendo. Por eso es que no quieren ayunar. Entonces aquí vemos del apóstol Pablo, ¿no? Cuando era Saulo y después cambiado a Pablo su nombre. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muy bien, ahora vamos a ver más ejemplos del apóstol Pablo, donde él especifica muy claramente, porque alguien podría decir, pero allí Pablo ayunó porque estaba ciego y había estado, el encuentro con el Señor le chocó, entonces quedó como mal y ayunó porque te quiso ayunar así nada más. Podría alguien decir eso, ¿no? Alguien podría decir eso, entonces, pero vamos a ver que más adelante el apóstol Pablo sí ayunó. Que no solamente fue esta ocasión en la cual ayunó, sino que después sí ayunó. En la Biblia hay muchos ejemplos hay en la palabra del Señor Jesús. Ahora vamos a ver 2 Corintios 6:5. 2 Corintios 6:5. Gloria a Dios Todopoderoso. 2 Corintios 6:5. Mire los sufrimientos del apóstol Pablo, Aún en sus sufrimientos el apóstol ayunaba. Alguien puede decir, es que el apóstol ayunaba porque estaba preso y no le daban de comer, por eso tenía que ayunar a la fuerza.
Pero vamos a ver si la Biblia dice eso. La Biblia dice que él sí ayunaba y aún también pasaba hambres. Vamos a ver lo que dice. Porque vuelvo a repetir, alguien puede decirnos que el apóstol ayunaba porque no le quedaba de otra más que ayunar, porque estaba preso, no le daban de comer. Por eso ayunaba, pero no es así. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 6:5 dice. Vamos del 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto tiempo es pronto? Un día, un mes. La Biblia dice, 2 de Pedro 3, 8 y 9 en adelante, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para el Señor no es contado los días como nosotros lo contamos. Entonces seguimos por acá. Entonces vemos que el apóstol Pablo sí ayunaba. Y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo fue designado a los gentiles. Y eso le enseñó, eso les predicó. Muy bien, vamos a otro pasaje más. Segunda de Corintios 11:27. Segunda de Corintios 11:27. Vamos del versículo 26. 27. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos. En frío y en desnudez. Vuelvo a repetir, alguien puede decir, es que el apóstol Pablo ayunó porque no le quedaba de otra, porque no lo daban de comer, porque era preso, no lo daban de comer. Pero aquí vuelvo a leer lo que dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre. Pasaba hambre, ¿por qué? Porque no lo daban de comer cuando estaba preso. Cuando naufragaba no comía. Allí ya recalca que pasó hambre. Ya lo dice claramente que pasó hambre el apóstol. ¿Qué más dice? En sed. Ahora lo recalca en muchos ayunos. Ya lo recalca claramente que sí ayunó. Entonces no es que ayunaba porque no tenía que comer nada de eso. Lo recalca que él pasó hambre porque no tenía que comer. Pero también dice que ayunó. También dice que ayunó. Entonces, ¿quién puede negar la palabra del Señor? Muchos se atreven a hacerlo. Nosotros no hagamos eso. Nosotros basemos de lo que dice la bendita palabra de Dios y eso creamos, eso enseñemos. ¿Por qué digo esto? Porque el maestro nos apercibió en Mateo 24:5, Mateo 24:11, Mateo 24:24, que vendrían falsos cristos y falsos profetas y a muchos se engañarán. Y hoy en día eso es el pan de cada día. Hoy en día es aumentado terriblemente. Usted crea en la Biblia. Cristo Jesús dijo, escudriñen mis sagradas escrituras, porque en ella me parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos avisó que vendrían, que sea la palabra del Señor. Hay un boliviano que dice que el ayuno es espiritual, qué barbaridad. Están perdidos. Están perdidos. Tan claro que sí, hay tiempo. Pero siguen en su camino, siguen en su error. Terrible, terrible, terrible. El ayuno, la Biblia sí lo dice que se debe de hacer. Lo recalca muchas veces. El maestro dice cómo hay que ayunar. El maestro no lo prohibió nunca. No lo prohibió nunca. Muy bien.
Entonces ya vimos aquí 3 versículos donde el apóstol Pablo ayunó. Dice, todos podemos arrepentirnos. Claro, el Señor Jesús vino a dar su vida por todos. San Juan 3:16 vino a dar su vida por todos. Ahora, seguimos por acá. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, 2 Corintios 11:27, ¿verdad? También ya lo leímos, mi hermanita Abigail, también ya lo leímos. Ya eso está en Mateo, ¿dónde está? Marcos 9:29. Marcos 9:29. Ya lo lecturamos también esa parte. Gracias, mi hermanita, por su aporte también. Muchas gracias. ¿Dónde me quedé? Ya, ahora acá. Ahora, los apóstoles recomendaron que se debe de ayunar. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hechos 14:23, ya lo lecturamos hace rato. Hechos 14:23. Mire, aquí habla también de la iglesia. Aquí también habla de la iglesia. Cuando ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Todos los que reciban la marca de la bestia ya no tienen ya oportunidad de arrepentirse. Todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ya no hay nada más que hacer. Y también el que apostate de la verdad y se vuelve en contra del Señor, a hablar en contra de Dios, ya tampoco no hay perdón. Hay aquí un señor ayer dijo que había sido pastor y se volvió ateo. Ese hombre ya apostató contra Dios, ya blasfemó contra el Señor. Entonces, ahora vamos a ver si los apóstoles mandaron ayunar o no mandaron ayunar. Hechos 14:23, vamos a leer de nuevo ese pasaje. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. Se estaban ayunando la iglesia también. Vuelva a leer. ¿Cómo no asesoran esto? Dice, no se preocupe, ahora le damos descanso. No se preocupe, ahora le damos descanso. Siga usted en lo suyo, no se preocupe. Aquí, si usted no quiere escuchar palabra de Dios, no lo haga. Entonces aquí vemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Vemos a través del ejemplo que se enseña en la iglesia a ayunar. ¿Se da cuenta? Otro más, Hechos 13:2 y 3. Vamos a ver lo que dice Hechos 13:2 y 3. Vamos, Hechos 13, 1 y 2, 1, 2 y 3, ¿ya? Había entonces en la iglesia, habla de la iglesia, que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había querido junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor, donde en la iglesia. O sea que con el ejemplo también enseñaban a la iglesia que se debe de ayunar. Vuelvo de nuevo al versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Versículo 3. Entonces habiendo ayunado, ¿quién? Los profetas, los maestros y la iglesia. Porque eso lo dice el versículo 1. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que los discípulos sí enseñaron a la iglesia a ayunar a través del ejemplo. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor Jesús.
Ahora, un pasaje más. Permítame ese pasaje. ¿Dónde está? A ver, quiero acordarme. A ver, vamos a ver acá. Aquí está. Mire el ejemplo que da el Señor Jesús acerca del ayuno. Vamos a ver lo que dice. Lucas 18, 10 en adelante. Vamos a ver. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mientras el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Dice allí, que la forma como lo hacía el fariseo no era la correcta, porque él lo hacía para que los demás lo vean, para que los demás digan: mira cómo ayuna, mira cómo busca de Dios. Y el maestro nos dice claramente cómo es que hay que ayunar. El maestro allí no lo prohíbe el ayuno, sino que lo dice cómo es que lo hacía, y de esa forma no hay que hacerlo. Por eso que vemos, gloria al Señor, vemos en Mateo 6:16 en adelante, Mateo 6:16 en adelante, el maestro da la instrucción cómo es que hay que ayunar. Pero cuando el fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana, esa forma no era la correcta. ¿Por qué? Porque él ayunaba y hablaba para que los demás lo vean, para que reciba gloria de los demás. Y el maestro en Mateo 6:16 al 18 instruye cómo hay que ayunar. Entonces, acerca del fariseo, el Señor no lo prohibió. Dijo que la forma como él ayunó era la incorrecta. Por eso que vuelvo a repetir, el maestro dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Todo lo que dijeren, hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos decían que se debe de ayunar. Pero ¿cómo lo hacían ellos? Eso no era lo que agradaba a Dios. Ellos ayunaban proclamando a todo mundo que ayunaban, y eso no está bien. Entonces el maestro recalca en Mateo 6:16 en adelante y dice cómo hay que ayunar. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí el maestro da la instrucción cómo es que hay que ayunar. Ahora, hay mucha verdad hoy en día que la mayoría de sus ayunos en sus templos, en sus religiones, en sus denominaciones que dio el Señor Jesús, siguiendo las instrucciones que dio el Maestro. De esa forma es como que se debe de ayunar. Ahora, alguien se toma la carta de la Odisea. Y en la carta de la Odisea, ¿qué es lo que pasa? Que los laodicenses estaban volviéndose a la ley. Usted lo puede leer, la carta de la Odisea, si quiere léaselo, yo lo leí. En la carta de la Odisea estaban volviéndose a la ley, estaban apostatando también. Estaban practicando pecado y ayunaban. Estaban practicando pecado y ayunaban.
Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Que ayunen también del pecado. Pablo no lo prohíbe que no ayunen. Pablo no le dice no ayunen y mejor ayunen del pecado. No lo dice eso. El apóstol Pablo le dice que tienen que dejar de pecar y que ayunen también, que ayunen del pecado y que también sigan ayunando. Pablo no le dice a ustedes no ayunen y mejor ayunen del pecado. No. ¿Cómo lo hacían ellos? Estaban volviéndose a la ley. Usted léase la carta de la Odisea si quiere. Estaban volviéndose a la ley, estaban practicando el pecado y ayunaban. Ese ayuno Dios no lo recibía. Una persona que esté practicando el pecado y ayune, ¿será que Dios lo recibe? No, Dios no lo recibe. Y eso pasaba con los laodicenses, que ellos estaban practicando el pecado, volviéndose a la ley y ayunaban. Entonces Pablo le dice, ayunen también del pecado. Ayunen también del pecado, no solamente ayunen y sigan practicando el pecado, porque eso Dios no lo recibe, porque eso Dios no lo acepta. Entonces, ¿cómo es que hoy se atreven a decir, no hay que ayunar? Ayuna mejor del pecado. Ayuna mejor del pecado. No, el Señor sí recomendó que se debe de ayunar. Y claro, para que el Señor reciba tu ayuno, tienes que estar en santidad. Y tienes que hacerlo como el Maestro lo instruyó, lo enseñó. De esa forma tenemos que hacerlo, como el Maestro lo instruyó, que lo hagamos en secreto, sin proclamarlo a los cuatro vientos que vamos a ayunar, sin gritarlo, voy a ayunar 3 días, 3 semanas, tantos días. No, eso no quiere el Maestro, eso no quiere el Señor. Quiere que ayunemos, pero en secreto. Entonces, para aquellos que se toman la carta de la Odisea y dicen que Pablo le dijo, no ayunen, mejor ayunen de la carne, no es así. Ayunen mejor del pecado. Pablo dijo, ustedes ayunen del pecado. ¿Por qué? Porque el ayuno que hacían no estaba correcto. Estaban practicando el pecado y ayunaban. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Ese ayuno Dios no lo recibe. Tienes que estar en santidad y puedes hacer tu ayuno, pero como lo dice la Biblia, en secreto, no en público. Ahora muy bien, vamos a ver lo que dice Isaías 58, donde también habla acerca del ayuno, donde el Señor en el Antiguo Testamento no lo prohíbe el ayuno, sino que tampoco no lo recibía por cómo lo practicaban, por cómo lo hacían. Por eso es que el Señor no lo recibía. Pero el Señor ahí no prohibió que no se ayune. El Señor no prohibió que se ayune, sino que no lo recibía por cómo lo hacían, por cómo lo practicaban. Vamos a ver lo que dice Isaías 58. Vamos a ver lo que dice Isaías 58. Gloria al Señor, porque muchos se agarran de estos pasajes y dicen, allí Dios les dijo a los judíos, mejor que ayunen haciendo obras. No, el Señor no le dijo eso. El Señor no le dijo, mejor ayunen haciendo obras y ya no ayunen. No dijo eso el Maestro. No le dijo eso. Vamos a ver lo que dice. Jesús dijo bien claro cuál es el ayuno que le agrada al Padre. Claro, eso está, como lo leíamos, eso está, por acá está en Mateo, ¿no? Está en Mateo 6, 16 en adelante. El Señor Jesús nos instruyó cómo hay que ayunar. Eso exactamente. Ahora entonces vamos a Isaías 58 para explicar cómo ayunaban los judíos en el Antiguo Testamento y a ver si el Señor lo prohibió. El Señor no lo prohibió el ayuno, sino que no lo recibía por la forma como lo hacían. Isaías 58, ¿dónde estaba? Vamos, acá está. Vamos desde el 1, ¿ya? Vamos desde el 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, porque no lo hacía, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Miren lo que hacían ellos ayunando. Miren lo que hacían ellos ayunando y pensaban que Dios recibía ese ayuno y Dios no recibía ese ayuno. Dios no lo recibía por cómo lo practicaban, pero Dios no lo prohíbe que no ayunen. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, y que para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora, ¿qué dice el Señor? Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y agradable al Señor, porque eso hacían los judíos. Ellos se ponían ropa de cilicio, una ropa áspera, y se echaban ceniza en la cabeza para que la gente los viese, los observase y digan, mira cómo ayunan, mira cómo hacen. Y eso a Dios no le agradaba por cómo lo hacían, porque hacían ayuno para oprimir al débil, para maltratar al pobre. Y eso a Dios no le agradaba, la forma como lo practicaban. Pero Dios no le dice, ¿sabes qué? No ayunen. No, el Señor no le agradaba por cómo lo practicaban. ¿Qué más? Dice, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Tenían que ayunar, pero para hacer lo correcto, lo justo, lo agradable delante de Dios. Ellos ayunaban, ¿y qué es lo que hacían al pobre? Le estaban maltratando, estaban golpeándole. Ellos ayunaban, se ponían ropa áspera, ropa de silicio, una ropa que te lastimaba el cuerpo, y se echaban ceniza para que el mundo lo vea, la gente lo vea, y digan, mira cómo ayunan, son de Dios. Y eso estaba mal. Eso es lo que estaba mal. Ellos tenían que ayunar para lo bueno. Como dice, más bien el ayuno que escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Tenían que ayunar, pero hacer lo bueno. Entonces aquí no vemos al Señor prohibiendo el ayuno. Eso es en el Antiguo Testamento. Ya hablamos del Nuevo Testamento, ¿no? Ya hablamos donde el Señor dice que hay que ayunar, los apóstoles ayunaron, enseñaron que se debe ayunar, ya lo demostramos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos viendo el Antiguo Testamento. Dios. Entonces, hoy en día hay muchos que dicen que ya no se debe de ayunar, que solamente fue para los discípulos. Pero vuelvo a repetir, los discípulos eran parte de la iglesia. Vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan al maestro, maestro, ¿cómo debemos orar? El maestro le responde con el Padre Nuestro. Ustedes van a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera. ¿Y será que esa oración era solamente para los discípulos? La respuesta es que no. Para la iglesia también. Ahora, Mateo 28:20. El Señor le habla a los discípulos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora,
Los discípulos no llegaron con vida hasta el fin del mundo. ¿Quién llega con vida hasta el fin del mundo? La iglesia de Cristo. Nosotros. Entonces nos dice a nosotros que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la respuesta a la pregunta en pantalla, ¿se debe de ayunar hoy en día? Según la palabra de Dios, es que sí. Es que sí. Ya no se coman el cuento de muchos que dicen, no se ayuna. Ya no se debe de ayunar. Usted no se come ese cuento. Lo que dice las Escrituras, eso sí. Vuelvo a recalcar, porque el Maestro Jesús, nuestro Señor, dijo, Mateo 24:5, Mateo 24, Mateo 24:5, Mateo 24:11, Mateo 24:24, que vendrían falsos cristos y falsos profetas y a muchos engañarían. Y recuerde usted que la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros como ministros de justicia. Ahora, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también hablaron de que vendrían falsos maestros, falsos pastores, y que la gente apartaría su oído de la verdad para oír fábulas, para oír cuentos. Usted cree en la Biblia. Creámosles a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, además de eso, que si usted pregunta a un doctor, le va a decir, médicamente hablando, que es necesario que una vez a la semana, como mínimo, que una vez a la semana se ayune, te va a decir que es bueno. Te lo va a decir. Entonces, vuelvo y repito, ya no se deje engañar de que no se debe de ayunar. La Biblia lo dice y lo declara en muchas partes.